Bueno, este es nuestro trabajo, la caricatura política en los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y José Pedro Castillo Terrones, por quien Raúl Torra Pedroso y mi persona Juan Diego Rico Fernández. Este es un trabajo de historia de tiempo presente, enfocado en la caricatura política. ¿Cómo funciona la metodología crítica multimodal? Articulado al método iconográfico diseñado por Erwin Panofsky para el análisis de las caricaturas que vamos a mostrar. Utiliza como instrumento la iconografía entendida como la disciplina cuyo objeto de estudio es la descripción de las imágenes y va más allá de las características básicas de la imagen, para así poder entonces profundizar en factores relacionados con los orígenes y el desarrollo. Un análisis junto a la juxtaposición de características semióticas del trabajo artístico que permita la relación de estos discursos con la realidad nacional peruana y mexicana, en un eje temático identificable en el triunvirato de diseño, identidad y cultura política. Esto permitirá no solo un acercamiento a un periodo histórico del país, de los países, y a su obra en sí, sino que brinda al investigador en esta área una oportunidad de ahondar en el significado profundo de la imagen. Desde el discurso y las prácticas discursivas, reproduce modelos de la cultura a partir de la réplica de distintos tipos de mensajes cargados de diferentes ideologías, que como ya saben, caracterizarán la forma de pensar de un pueblo o comunidad. Entonces el discurso se verá reflejado en el conocimiento cultural de una comunidad. El análisis crítico del discurso multimodal, con la sigla ACDM, estudia los discursos en los que se presentan distintos sistemas semióticos y mecanismos empleados para la producción y comprensión. Para entender la multimodalidad de un discurso, se hace necesaria una descripción e interpretación de recursos semióticos y de distintos modos empleados en la comunicación del mensaje. En el análisis se utiliza el proceso de identificación, descripción y representación. En la identificación y clasificación, el universo de imágenes que componen el corpus y clasificación de estas caricaturas eh, son los periódicos del comercio, el otorongo, algunas compartidas en redes sociales, pero originarias de los periódicos mencionados en cuanto al caso Perú, para lo cual se revisaron los periódicos peruanos y mexicanos, sus portadas principalmente, porque allí se encontraban las caricaturas políticas públicas durante 2021 y algunas del 2022. Después de esta identificación, se pasó a una fase de clasificación de las caricaturas para determinar cuáles de ellas harían parte del corpus a analizar, teniendo en cuenta aspectos como personajes, las figuras públicas que aparecían constantemente en la portada, las situaciones, aquellas de alto grado de interés de acuerdo al contexto histórico desarrollado en la realidad peruana, los códigos simbólicos, la cantidad de recursos semióticos utilizados por el autor, y en este aspecto de clasificación y selección del corpus obtuvieron 15 caricaturas para el caso peruano, de las cuales les compartimos un análisis de 5 de ellas. Pedro Castillo, nuevo presidente del Perú. Una figura característica es el sombrero sobredimensionado, junto a sus pies, con una figura corporal pequeña en comparación con lo que lo rodea y unas manos alzadas en signo de victoria. Se puede observar de manera generalizada que como persona en su individualidad se presenta a Pedro Castillo como un candidato político posicionado como presidente, pero que tiene un gran reto por delante y aún así parece carecer en un primer momento, aunque luego se distancia del parecer, de los elementos que se esperan de una persona situada en el cargo y de las responsabilidades sociales con sus conciudadanos. La siguiente caricatura es Pedro Castillo, presidente del Perú, de Toño. El nivel lingüístico es de carácter emblemático y simbólico. Su función textual es de índole expresiva al resaltarse la viñeta "Todavía no creo, no veo qué rumbo darle al Perú". Una figura polícroma en blanco y negro, con sombreados en el fondo y destacando la figura una vez más de Castillo sin rumbo. Junto a esto, tenemos la caricatura "A Perú entre extremos de Blado". Se desenlaza una trama textual narrativa en la cual se hace evidente el marco anterior al posicionamiento como presidente, presentando todavía a Pedro Castillo en su campaña electoral y a Keiko Fujimori enmarcando el populismo de derecha y tachándolo desde el populismo de izquierda. Va a hacer ese análisis de Blado, ya que
un sindicalista de Chota, una de las provincias más pobres del Perú, le ganó a la presidencia, le ganó la presidencia a las 3 veces candidata, excongresista y heredera de uno, sino el partido más rico e importante de derecha, Fuerza Popular. Tras el colapso sanitario y una larga crisis política que dejó 3 presidentes en 4 años, Martín Vizcarra, Manuel Merino y finalmente Francisco Sagasti, hasta las elecciones del 2021, ocasionado por levantamientos sociales, protestas y por lo tanto por una crisis política generalizada que va a empezar porque el expresidente peruano Martín Vizcarra fue destituido por el Congreso. Esto ante la denuncia de presuntos sobornos recibidos cuando fue gobernador de Moquegua de 2011 a 2014. Al momento de Manuel Merino hacer su juramentación va a quedar marcada por protestas que continúan durante una semana en varias ciudades del Perú. Choques entre manifestantes y la policía dejaron a 2 personas muertas, varios heridos y desaparecidos que fueron localizados días después y otros no. Tras esta semana de protestas, Manuel Merino renuncia como presidente interino indicando que actuó dentro de la ley pese a que los manifestantes lo acusaban de dar un golpe parlamentario. El Congreso no se puso de acuerdo para elegir como nueva presidente de Perú a la legisladora de izquierda Rocío Silva Santiesteban, quien supuestamente era una candidata de consenso, y en la lista, el número 2 iba el parlamentario del Partido Morado de Centro, Francisco Sagasti, lo que implicaba que quedaría de jefe del Congreso. Un día después, Sagasti fue elegido por el Congreso como nuevo presidente del Perú, el tercero que ocupa el cargo en una semana con el desafío de tomar el tejido social quebrado por las manifestaciones y en detrimento de los derechos humanos para responder a las nuevas necesidades del país. La siguiente caricatura aparece en el Otorongo, es de Mechain. La trama textual es narrativa y argumentativa. Su función textual es informativa, ya que el objetivo de la caricatura es comunicar el estado del gobierno peruano frente a las elecciones desde una perspectiva con tintes un tanto irónico, donde se presenta un bote llamado Elecciones 2021, segunda vuelta, en el cual están Castillo y Fujimori luchando por su permanencia, pero la dirección de la vía fluvial lleva el bote hacia el final de una cascada, el decaimiento de la crisis en las cuales se encuentra el país y según Mechain difícilmente puede ser salvado. Ninguno de los candidatos representaba el sentir de las mayorías, ni Castillo ni Fujimori, ya que ambos pasaron a segunda vuelta con votaciones menores a 20%, solamente explicables a partir del alto grado de fragmentación política, declara Saray Toledo en Nueva Sociedad. De un lado estaba Fujimori, la lideresa que promovió 2 intentos de vacancia presidencial tras perder las elecciones pasadas y quien, como en anteriores ocasiones, tuvo como única consigna evitar que se tocaran las políticas neoliberales. Del otro lado estaba Castillo, un candidato postulado en el Partido Libre cuyo líder es Vladimir Cerrón. Las únicas propuestas concretas de Castillo fueron el ámbito constitucional y la expansión en el ascenso a servicios públicos. De Andrés, en el comercio, la razón de ser de un monopolio, la trama contextual hace referencia a una entrevista en la cual Castillo habló de los supuestos monopolios existentes en Perú y la definición de un monopolio, donde el periodista orienta las preguntas para exponer el conocimiento del presidente que deja bueno, al tener que deja bueno este tipo de caricaturas, al tener ciertas lagunas en sus respuestas. En la primera parte de la caricatura aparece un profesor con características similares físicamente al periodista, Castillo como estudiante sentado y Vladimir Cerrón, jefe de partido, desde una ventana ejerciendo el acto de escucha. Aún así, Castillo asume esa posición como presidente. Ese vacío político va a ser ocupado por Castillo, por una parte, como esa figura de novato, y Vladimir Cerrón como esa figura que va a, a través de una inhabilidad por condena por corrupción en la región de Junín, de la que fue gobernador, va a irrumpir Castillo y tomar su lugar en ese péndulo de la discusión política del espectro de la derecha y statu quo hacia la izquierda. La oposición, en esta margen político, sigue un incesante ataque con el bloqueo en el Parlamento de iniciativas del gobierno, sesiones de interpelación a ministros y la amenaza de destitución a Castillo mediante el proceso de vacancia presidencial. Proceso que sigue una segunda iniciativa en marzo de este año, pero sorprendentemente durante la votación del lunes 28 de marzo de 2022 en el Congreso, la oposición no alcanzó los 87 votos necesarios y Castillo, que estuvo acusado de presunta incapacidad moral para gobernar, finalmente tuvo más respaldo del esperado.
Al superar este segundo juicio, se comprometió a trabajar en equipo para superar las crisis de su país, solo que las constantes disputas con las diferentes ramas del poder político, pero también escándalos y acusaciones por presunta corrupción en su círculo cercano lo han llevado a renovar su gabinete en 4 veces. Para terminar, entre estas cinco caricaturas, ¿qué nos muestra o qué evidencia esas caricaturas políticas y qué papel podemos traspolar al papel que han jugado en Colombia? Como una forma de comunicación visual, la caricatura ha estado presente en Colombia a partir del siglo XIX, época desde la que surge con más fuerza y acompaña a los medios editoriales desde hace más de un siglo. Hace que la caricatura política sea un antecedente importante en la historia del diseño gráfico colombiano vinculado directamente a los procesos de la constitución social, política, económica, cultural, teniendo en cuenta que el caricaturista tiene facultades que le permiten observar y simplificar hechos a través de la creación de códigos simbólicos que van a sintetizar esa información y permitir que el artista logre comunicar a través de unas cuantas líneas un punto de vista. Se puede concluir, entonces, que la caricatura propone esa perspectiva acerca de las dinámicas políticas que ha manejado el país a través de un tiempo y su estudio va a representar precisamente esa oportunidad para conocer las situaciones cotidianas de determinada época en contexto. Bueno, pues ya para empezar a hablar del caso mexicano con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es de menester mencionar que este gobierno lleva desde el 2018, sigue vigente. Eh, a diferencia del de Pedro Terrones, que es relativamente corto y que está como puesta en duda su vigencia hoy en día. Esto también, la vigencia, bueno, los años de accionar de Andrés Manuel López Obrador han dado pues partida para que las caricaturas políticas se desarrollen de una manera más consistente que en el caso peruano. Entonces por eso es que es más sencillo encontrar caricatura política en el caso mexicano. Em, bueno, ya para empezar, esta tira cómica, esta no es propiamente una caricatura, sino pues una tira cómica porque narra una historia, pero también podría estar de esta sátira política que engloba como a estos modelos iconográficos. Es una tira cómica del 11 de enero del 2019, publicada por Carnaval Tercermundista, que es una, una página web que se dedica como a hacer sátira a, a los gobiernos de izquierda, sobre todo al venezolano. Siempre este personaje, el venezolano, aparece como en ese estereotipo de la gorra con los tres colores primarios y las estrellas, criticando al gobierno o también eh, criticando como a los modelos que tratan de defender a estos gobiernos socialistas que surgen con la revolución bolivariana y más que todo con Maduro. Entonces, esta tira cómica se centra en, en la burla que profiere como el venezolano al mexicano a los recientes acontecimientos con respecto al petróleo que se subió en ese momento y que los mexicanos empezaban a tener un temor por la incertidumbre acerca del gobierno de AMLO. Pues porque el gobierno de AMLO, pues como se menciona, bueno, como se sabe, es un gobierno con tendencia de izquierdas, pero con pues matices como a diferencia de Perú, de Nicaragua, de Venezuela. Entonces, este título representa como la incertidumbre que trae eh, un gobierno de izquierdas a un país tan grande como lo es esto México. En la siguiente caricatura, ya ha entrado más en precisamente este año, la alzada de, de homicidios y de criminalidad en ciertos estados de México, como por lo que puede ser Jalisco, Michoacán o Sinaloa, se explayó como una manera conmensurable en esta guerra del gobierno mexicano contra los narcotraficantes, los Zetas, el cartel Jalisco Nueva Generación, y en donde pues se presenta como esta muerte y la incompetencia de AMLO con con un fondo blanco y con esta muerte representada con un negro poderoso. Este felicita a AMLO
No, AMLO felicita la muerte y esta le muestra como su como su contento por esta alza de homicidios. Entonces es esta relación como que representa la incompetencia como de AMLO en en el desarrollo de pues de una política de seguridad viable para México y que eh, es una crítica a este gobierno. Bueno, este sin título de AMLO es una caricatura tergiversada por el gobierno mexicano publicada el 6 de febrero de 2021. Esta caricatura originalmente fue publicada por un caricaturista que se llama Rape, en donde pues se muestra a un hombre obeso en el que AMLO lo batea, tal vez haciendo referencia a la posibilidad de AMLO a combatir las élites en una primera instancia de gobierno, pero que después esto se va moldeando y bueno, dentro de la pandemia pues México fue uno de los países más afectados en el número de muertes. Yo creo que esto los colores que representa la imagen, ya siguiendo como el modelo de Panofsky, el blanco como el blanco de la paz, el blanco de la representación de la justicia, batea a un COVID. ¿Como para qué? ¿Con qué propósito? Para enaltecer la figura de AMLO con respecto a un amplio como o una amplia oposición a su gobierno, un amplio descontento a su incompetencia. Esa palabra yo creo que sigue marcable durante el paso del tiempo y que pues que aluden a esta tergiversación de una manera como muy evidenciable, en donde pues eh, estas críticas pues se ven reflejadas en muchas de las políticas que tiene este, este señor, el presidente de México. Esta es otra caricatura del caricaturista Fernando Pinilla, que es venezolano y que muestra como otra vez la incompetencia de AMLO, en donde se embauca en un proceso a otro, del coronavirus a las masacres, haciendo como una conexión entre la caricatura de las muertes y el cambio también de gobierno de los Estados Unidos. El mar representa como eh, lo grande que podría ser México, las grandes problemáticas que se reflejan en un statu quo violento, inseguro y que pues con la pandemia se agravó aún más. La economía sobre todo fue la más afectada y en donde pues se sabe que, o bueno, es de facto que Estados Unidos y México son los principales, bueno, México sobre todo depende mucho de Estados Unidos para su economía. Esta es una caricatura más cruda aún, que pues que también refleja como lo violento que es el país y cómo se ha manejado como las cuestiones de censura por parte de los medios, en donde pues se presenta como un AMLO otra vez, yo creo que sí, incompetente o poco reactivo a las cosas que pasan a su alrededor. Eh, Esta caricatura en sí, con con el fondo negro que representa como a estas imágenes de cruentas pues de la guerra con el narcotráfico, sobre todo en los estados del norte y del centro occidente del país, con Michoacán, Jalisco, bueno, Sonora, y en donde pues representa la inoperancia del presidente al, al ignorar todas estas problemáticas. Eh, Investigando acerca de relaciones como y bueno, el trasfondo de las caricaturas, el tema de los huachicoleros con la tragedia que hubo en el estado de Pachuca y también con la inoperancia del gobierno mexicano, bueno, la negativa del gobierno mexicano para apoyar a Venezuela. Entonces todo se remarca como a un propósito de
satirizar al presidente y a colocarlo como alguien insensible y sin preparación para, para tener sensibilidad, bueno, valga la redundancia, con respecto a su país. Y bueno, esto sería nuestro trabajo. Muchas gracias. Trabajamos caricaturas, páginas web, em, así como redes sociales como Twitter o Instagram. Y trabajamos los textos que mi compañero los explicó en un principio y tratamos de guiarnos como por el modelo de Panofsky para explicar las caricaturas. Muchas gracias.